Bienvenidos y bienvenidas otra vez a... No es miércoles, no es lunes, pero sí es un episodio con temática bastante especial en este sábado. Este es un sábado para hablar Marx, pero sobre todo hablar Marx desde otra perspectiva y desde otras lógicas. No quiere decir que dejemos a un lado el marxismo, pero sí tiene que ver con dejar un poquito de lado el marxismo de sus inicios para abordar otra carretera. El día de hoy tengo el placer súper grande de presentar a nuestra invitada, Sareni. Sareni es una gran persona y es una persona que domina bastante bien estos temas. Entonces es en verdad un orgullo y un honor decir que está aquí para compartirnos un poquito de lo que va a ser roles de género y el tema que ella maneja. Voy a dejar que ella nos los diga. Bienvenida, Sareni, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy emocionada y muy contenta. Muchas gracias por invitarme y darme el espacio para conversar un poco sobre temas que tienen que ver con la cuestión de género y en particular con algo que a mí me gusta mucho y lo que he venido trabajando desde hace ya algunos años, que es el tema del trabajo doméstico desde la crítica de la economía política. Justamente hoy vamos a hablar como de, y en este mes vamos a estar hablando sobre algunos temas de cuestiones de género, en donde Sarini nos va a estar acompañando a lo largo de algunos episodios, cuyas temáticas van a estar genial porque va a ser esta parte en donde tiene expertise. Y bueno, algo que entra dentro de mi vida académica como docente y en algunos momentos también como estudiante es escuchar sobre las críticas que se le hacen a Marx. Y muchas de estas es que Marx no tiene una perspectiva de género, no omite en algunos o en muchas ocasiones, si no es que en todas, porque hay algún tema ahí que toca sobre cómo afecta el capitalismo a la mujer, pero de un artículo puede sobrarnos muchísimos de los que escribió. Y justamente cuando nos dijeron esa crítica, tomamos en cuenta que sí, es verdad. Sin embargo, hay un contexto histórico en donde pues no era una prioridad, ¿no? Podríamos hablar de que este tipo de estudios parte del 68, tal vez un poquito antes con Kollontai, y que ha ido modificándose. Y algo que también nos dice Henry Lefebvre es que el marxismo evoluciona. El marxismo es una ruta y es una vía que tiene diferentes tipos de lógicas, que tienen diferentes categorías y concepciones, pero que las tendencias las mantiene. Entonces, es indudable que si Marx no lo habla, sí abrió paso justamente para entender el feminismo y los temas de género desde una lógica también crítica a lo que podría llamarnos a veces el feminismo neoliberal, ¿no? Y con esta breve introducción, algo que tengo que destacar aparte de Sereni, nuestra invitada, es que yo la conocí en un aula en tiempos de pandemia. Ella fue alumna cuando yo era profesor asistente y el día de hoy me llena de mucho orgullo saber que dentro de la academia y dentro de lo que hace, es ahora yo quien le pido y le hago preguntas para responder a muchas cosas que hoy por hoy son necesarias responder. Y hoy por hoy son necesarias de hablar las Marx. Entonces, te cedo en este momento con mucha enjundia, la palabra Serine. Cuéntanos un poquito de estas críticas. Muchas gracias, Misael. Sabes que la admiración es mutua. Ahora que justo nuestros caminos van en el mismo sendero y que ambos estamos como en la docencia, sí, acá particularmente también me ha tocado escuchar muchas veces esa cuestión, ¿no? Respecto a lo que Federici dice o señala como la ceguera de Marx ante el género. Incluso se ha hablado mucho de leer a Marx con lentes violetas. Me parece que sí es pertinente. Sin embargo, ahorita que te estaba escuchando me acordé de una cita de René Zabaleta y él dice, el mundo sería más sencillo si tuviéramos una respuesta de Marx para todos los problemas. ¿Y qué haríamos tú y yo ahorita si Marx ya lo hubiera tocado, ya lo hubiera hablado? No tendríamos espacio para conversar y me parece que justo eso es como de lo valioso que tiene el marxismo como no solamente como un pensamiento, sino como un cuerpo teórico, desarrollo argumental, científico de categorías que nos permiten
precisamente aprovecharlas como herramientas y poder explicar diversos fenómenos, ¿no? Y entre ellos está la cuestión de las mujeres. Creo que si Marx hubiera hablado del género no tendríamos a grandes pensadoras como Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai. Digamos, son grandes pensadoras que recuperan este cuerpo teórico y le dan sentido a la explicación respecto a cuál es el papel de las mujeres en el capitalismo, ¿no? Y incluso las feministas de los setentas, quiere decir que yo estoy obsesionada con el feminismo de los setentas, me parece muy valioso lo que se discutió en esos años y me parece necesario regresar a esa riqueza conceptual que se produjo en esa década y que justo parte del marxismo, ¿no? Como herramienta teórica para explicar los problemas que le competen a las mujeres y uno de ellos, pues efectivamente ha sido el tema del trabajo doméstico. Concuerdo contigo en esa parte de, híjole, es que si Marx ya hubiera hablado de esto, posiblemente también hubiéramos caído en esta parte del revisionismo, de la heterodoxia, de no ser flexibles tal vez con esto. Y al final de cuentas, lo más fructífero que hemos rescatado en estos últimos episodios es que, y que lo hablaremos más adelante a profundidad con Arturo, es que Marx propone un método que nos permite comprender la realidad y los distintos fenómenos. Hemos hablado sobre la ideología, sobre la teología del mercado y el sistema capitalista, sobre la dependencia, también cómo se puede ver ciertos fenómenos sociales desde la perspectiva del espectáculo. Y en el tema de cuestión sobre la mujer y su papel reproductivo, concuerdo mucho contigo rescatando este acercamiento, inclusive desde el 68, que rescata Lamas, sobre cómo ya empieza a definirse el género, no ya de este significativo de sexos, sino de esta división que se hace a partir de estudios psicológicos, investigaciones de carácter psicológico, en donde nos va a determinar que el papel de la mujer biológicamente como se había creído antes, durante tiempos de Marx, antes de Marx y posterior a Marx, el papel de la mujer está definido por carácter biológico, ¿no? El hacer y el quehacer de la mujer está basado en el carácter biológico y sobre todo, como dice Federici, detrás de ese sujeto oprimido que es el obrero oprime también. Entonces, empecemos también por esa parte de cómo es este nivel de opresión, cómo se configura esta parte de los roles. Hay muchas preguntas que tengo ganas de que me respondas, pero de entrada es eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Qué nos habla en este entendimiento del capitalismo y lo que es la mujer, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ok, vuelvo a reiterar que es necesario conocer a las feministas de los setentas, porque creo que justo la discusión o la gran pregunta que nace en esta década es, ¿qué tiene que ver el capitalismo con la opresión de las mujeres? E intentar explicar de manera científica la opresión de las mujeres es lo que ocupa a estas estudiosas feministas de los setentas y que van a tener como distintas aristas de discusión. Por ejemplo, para el feminismo radical de los setentas, la raíz de la opresión de las mujeres se encuentra precisamente en esta diferencia sexual. Incluso las feministas radicales, que ahora ya se ha perdido un poco eso, pero incluso las propias feministas radicales recuperan a Marx, ¿no? Hay un texto muy bonito que se llama La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Ella es una feminista radical, recupera los aportes de Marx para intentar explicar cuál es la especificidad de las mujeres dentro del capitalismo. Y bueno, está esta otra parte que es la que a mí me gustaría como enfocar, que es justo entender la opresión de las mujeres a partir de la división sexual del trabajo dentro del capitalismo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es, digamos, la forma específica que plantea esta opresión dentro del capitalismo? Pues muchas estudiosas como María Rosa Dalla Costa, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, pues la explicación se encuentra en el trabajo doméstico, en este trabajo reproductivo que ha sido asignado a las mujeres y que justo la discusión está ahí, ¿no? Como
Esto que bien planteabas, el género como una categoría, como una construcción social y no como un determinismo biológico, justo para ello surge, ¿no? Para separar, ¿no? Y entender que lo que, digamos, que la cuestión de las mujeres no es una cuestión meramente biológica, sino que se está construida socialmente. Y entonces eso nos permite ubicarnos. Y justo esto, a partir de esta categoría de género, explicar el trabajo doméstico no como un destino biológico en términos de Simone de Beauvoir, sino como una construcción, estado estructural propio del capitalismo. Y bueno, me parece que la discusión que ellas traen en esta década le va a dar con todo a esta cuestión y que justo van a recuperar las herramientas conceptuales marxistas y una de ellas es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál sería el sentido que tiene el trabajo doméstico en el capitalismo? ¿Por qué el capitalismo seguimos viendo que conserva esta figura, esta estructura de las mujeres dentro de los hogares, amas de casa? ¿Cuál sería, digamos, la explicación del por qué conservar estas figuras? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? Y bueno, para las feministas de los 70, en particular a Silvia Federici, pues su propósito es la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, este papel reproductivo que el capitalismo ha asignado a las mujeres para precisamente disminuir el valor de la fuerza de trabajo de los trabajadores, me parece que tiene así una potencia brillante el plantear al trabajo doméstico, en primer lugar como trabajo, en segundo lugar como trabajo que ayuda a reproducir a la fuerza de trabajo y en tercer lugar señalar que quien se apropia de ese trabajo es el capital. Entonces, lo revolucionario que fue en esa década plantear que en primer lugar, plantear que lo que se hace en los hogares es trabajo ya es sumamente revolucionario. Señalar que este trabajo se lo apropia el capital y todo el movimiento que desató, ¿no? Las campañas por el salario para el trabajo doméstico, donde participó María Rosa de la Costa, Silvia Federici, desde las feministas italianas a las feministas norteamericanas, incluso las propias feministas acá en América Latina que también entraron a la discusión, la potencia que realmente tenía intentar explicar la opresión de las mujeres a partir del trabajo doméstico fue muy grande, fue muy fuerte y creo que sería necesario volver a recuperar esos estudios y traerlos a la actualidad para ver qué tanto se ha transformado esa condición, si realmente hubo cambios o qué es lo que está sucediendo con las mujeres en la actualidad a partir de recuperar esos primeros estudios. Claro, aquí hay un tema creo que en donde completamente una piedra angular sobre el entendimiento de la reproducción del capitalismo es cuando hablamos del trabajo no remunerado, que a veces hasta se le consideraba improductivo, ¿no? Porque no había esa visualización de que qué tan importante era el trabajo estando dentro de casa, ¿no? Ese trabajo en donde, si lo situamos de una manera de ejemplo, llega el obrero cansado, llega el obrero con intenciones de comer, de cenar, y de ahí empezamos a ver entonces, a ver, ¿quién históricamente tuvo el papel de cuidar el obrero, su salud, de cuidar a los hijos, que es la fuente futura del trabajo, de delimitar qué espacios están cubiertos, de administrar la misma casa, que es administrar la forma de vida reproductiva del obrero? Entonces, hay muchas cuestiones aquí que, como tú lo dices, sería importante volverlo a traer y sobre todo porque ¿qué pasa últimamente con las comanditas, con las demandas, con las exigencias que actualmente las marchas del 8 de marzo se están viendo, ¿no? Parte también de la seguridad, de esta violencia de género que parte desde los feminicidios, pero también llegamos a hablar también de el papel de la mujer dentro del mercado laboral, que si bien algo que nos dice y se critica, creo que esta categoría sale desde la crítica. El feminismo neoliberal es que las mujeres se empoderaron o se empoderan a partir de
uno, entrar al mercado de trabajo y dos, tener salarios altos. Pero la verdad es que no quita ese doble filo de que ahora, como dicen otras categorías, está siendo explotada dentro de las empresas, pero también está siendo explotada dentro de casa, ¿no? Todavía sigue este amalgamaje de qué es lo que tiene que hacer la mujer en su vida productiva, en su vida reproductiva, en su vida dentro de casa. Hay muchas esferas en donde se exige eso, pero como tú lo dices, la parte es porque funciona al final de cuentas el sistema capitalista. Pero si podrías detallarnos un poquito más, ¿cómo es esta función del trabajo no productivo, improductivo, pero que a la vez es reproductivo y que no, creo que no viene de esta parte de, como en el Estado de México es el salario rosa, que para la gente que nos escucha en otros países son aportaciones bimestrales que se dan de manera significativa y simbólica a las mujeres que se dedican al cuidado de la casa y de los hijos como aportación reconocida del trabajo, pero creo que al final no va en una transferencia, sino involucra más, ¿no? Estas demandas y exigencias que han aparecido a lo largo de la historia, porque y no es recientemente, ¿no? Ya llevamos, si es desde los 70, 68, estamos hablando de fácil 40, 50 años. Ya vamos cerca de 50 años que aparecen estas exigencias y esta visualización de las problemáticas. Sí, que se ha transformado, ¿no? Porque, bueno, mi mamá es beneficiaria y me parece que eso con el nuevo sexenio se transformó a mujeres con bienestar, que tiene la, bueno, no sé si en contenido real o discursivo tenga como el mismo, la misma lógica, ¿no? Finalmente sigue siendo transferencias monetarias que se hacen bimestralmente y que generalmente se ocupa para incentivar al consumo de los hogares, ¿no? Esa es como la finalidad, que recuperaran la propuesta de Federici por un salario para el trabajo doméstico está lejos, está a añísimos luz de que ese sea como el centro del programa. Y respecto a esta distinción entre trabajo productivo y reproductivo, bueno, recordando un poco justo a Marx, para Marx trabajo productivo es aquel que crea plusvalor, ¿no? Y en este sentido, muchos marxistas han señalado que el trabajo doméstico no es productivo porque no hay generación de valor, porque lo que hacen las mujeres dentro de los hogares son mercancías que no se destinan al mercado y entonces como no salen al mercado, no tienen un valor de cambio y no hay, no cruza la ley del valor por este trabajo, ¿no? Pero feministas como Silvia Federici y Leopoldina Fortunati pues han planteado que efectivamente lo que hacen las mujeres es trabajo y es trabajo productivo y en ese sentido es trabajo que crea valor. Y digamos, es una discusión que no está totalmente cerrada, no sigue siendo un debate abierto todavía. Hoy podemos seguir debatiendo si se genera plusvalor o no se genera plusvalor, si hay creación de valor. Digamos, ni Silvia Federici ni Leopoldina Fortunati han demostrado que efectivamente esto ocurra, pero hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos teóricos por demostrar que efectivamente así sucede. La forma en cómo sucede me parece que ahí es donde hay algunas cuestiones tanto metodológicas como teóricas. Yo me aventé la chamba de intentar hacerlo. No voy a decir que lo logré, ¿no? Pero, digamos, hay todavía elementos que se pueden seguir discutiendo, ¿no? Pero es un debate abierto y digamos entre los marxistas todavía hay bastantes diferencias, hay algunos que siguen insistiendo en que no sucede así, habemos otras que seguimos insistiendo que sí lo hace, en particular retomando la categoría de valor de la fuerza de trabajo, seguimos insistiendo en que las mujeres dentro de los hogares lo que hacen es con su trabajo transformar esos valores de uso que se adquieren con el salario de las y los trabajadores en mercancías que son efectivamente consumibles para que esta fuerza de trabajo se reproduzca y al día siguiente vaya a trabajar. Y ese proceso implica un trabajo y ese proceso implica también creación de valor.
Aquí la pregunta sería, bueno, ¿dónde se extrae ese valor generado por las mujeres dentro de los hogares? Que sigue siendo una discusión muy abierta porque para feministas como Federici esta extracción se da dentro de los hogares, pero si tú me preguntas a mí, yo plantearía que pues sigue siendo dentro de la fábrica, ¿no? Sigue siendo dentro del proceso de producción donde se extrae ese plusvalor. Pero te digo, sigue siendo una temática no cerrada que sigue generando mucha discusión y me parece que es necesario retomar estas discusiones porque hace rato estaba leyendo Revolución en punto cero de Silvia Federici y justo ella nos dice que a muchos economistas les sorprendía el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado, al mercado de trabajo, y que era un reflejo, ¿no?, del rechazo que tenían las mujeres a seguir funcionando como trabajadoras no asalariadas en, en los hogares. Y posteriormente Nancy Fraser va a debatir totalmente esta idea, señalando que el neoliberalismo lo que hizo fue captar los sueños de las mujeres por librarse de esa dependencia masculina, y lo que tenemos ahora es una dependencia estructural del mercado laboral. Entonces acabaron con nuestros sueños, no acabaron con nuestros sueños, captaron nuestros sueños, se apropiaron de ellos y los han transformado en esta lógica neoliberal, institucional. Con lo que tenemos ahora respecto al trabajo de cuidados ha cambiado totalmente la visión de lo que se estaba discutiendo en esa época. Se ha transformado y ahora ha dejado afuera un montón de cuestiones, ¿no? Para empezar, se habla de cuidado, no se le quitó la categoría trabajo. Ahora hablamos de cuidados y de cuidadoras, ya no de trabajadoras, ¿no? Era el principio que se puso en discusión en los 70s, que las amas de casa eran trabajadoras, eran mujeres que trabajaban dentro de los hogares. Esa fue una primera cuestión. Y ya al quitarle la categoría trabajo, pues ya implica sacar de esta lógica y de señalar que este trabajo ayuda a la reproducción de la fuerza de trabajo, genera valor. Esa discusión ya no está cuando no hablamos de cuidados, ya no está dentro de esa conceptualización, y mucho menos pensar en la remuneración de este trabajo. Entonces, también Federici ha sido muy crítica al respecto del concepto de cuidados, ¿no? Ella pone, por ejemplo, que en los 70s nunca se discutió los cuidados, no porque no fueran importantes, sino porque ya estaban planteadas en la misma conceptualización de trabajo doméstico. Y ella pone, por ejemplo, las feministas negras que hablaban del tema de la servidumbre. En ese sentido, los cuidados siempre estuvieron presentes. Señalar que el trabajo de servidumbre que hacían las mujeres mayoritariamente negras para hogares ricos, pues ya implicaba el cuidado de las infancias, esta relación afectiva que se establecía en ese cuidado. Entonces ya estaba ahí, ¿no? No es que nunca hubieran hablado de ellos, ya estaba presente, pero ahora con estas nuevas conceptualizaciones eso se ha borrado, ¿no? Y se ha pasado a un plano totalmente individual, una cuestión meramente institucional, como si la institución fuera a resolver el tema de la distribución inequitativa de este trabajo, cuando en realidad lo que se estaba planteando hace décadas es que para poder resolver el tema, uno, de la opresión de las mujeres y dos, del trabajo doméstico, tendría que ser a través de la erradicación del capitalismo. Pero bueno, ahí está esa todavía una discusión abierta. Es una discusión bastante, creo que enriquecedora y sobre todo difícil de llevar a cabo, porque al final de cuentas, un argumento válido es que lo que se produce dentro del hogar no se consume fuera, ¿no? No es una mercancía intercambiable que genere ese plusvalor como lo vemos en la fábrica, ¿no? Que el trabajador o el empleado en distintas formas ya del siglo XXI
produce esto y al final ese trabajo sale al exterior, a la esfera de la distribución y el consumo, para poder realizar la plusvalía, ¿no? En este caso, ese trabajo, esa generación de mercancías, porque hay una transformación, ¿no? Un ejemplo que nos ponía hace mucho Dani era como desde hacer un sándwich, imprime un trabajo, ¿no? Una lógica de un trabajo objetivado en donde lo que queremos decir con ese trabajo es que es un trabajo consciente, un trabajo en donde yo ya estoy visualizando que mi sándwich favorito va a llevar mayonesa, aguacate o palta para algunos chilenos que nos estarán escuchando seguramente aquí. Va a llevar quesito, a lo mejor 2 pisos de pan, no lo sé, hay un trabajo que ya está delimitado y que al final posiblemente el decir como es que eso que hizo la mujer, ese trabajo que elaboró la mujer puede no ser fructífero y generador de plusvalía y por eso es un trabajo improductivo, pero que al mismo tiempo, si lo vemos desde la otra perspectiva, es tan importante ese trabajo desde las concepciones, y no estamos diciendo que las mujeres tengan que dedicarse a eso, sino que durante mucho tiempo se dedicaron a eso. Esa importancia abarcaba, posiblemente me atrevo a decir, la salvación de la inutilidad del hombre dentro de la casa, porque finalmente quien mantenía la reproducción de la fuerza de trabajo, de la futura fuerza de trabajo, era este trabajo de la mujer dentro de la casa, esta forma administrativa, esta forma de capacidad transformadora de las mercancías a algo que ya era el lunch, hacer el servicio, ¿no? De hacerle la mochila posiblemente a los hijos para que no se le olvidara la cartulina, recordarle tal vez al hombre, inclusive esta parte reproductiva, ¿no? De que el trabajo de la mujer es la reproducción de la misma especie humana, ¿no? Que entonces ya está visto como me atrevería a decir como en algún capítulo de Malcolm dice Reese, ¿no? Oh, por Dios, las mujeres son las vacas de los hombres. Entonces, enmarca mucho, este tipo de broma de doblaje marca mucho de las cuestiones de violencia que suscitan en todas las esferas de la vida pública y privada de la mujer. Entonces, yo me atrevería a decir que si hay una generación de plusvalor absorbida por el capitalista, porque al final ese plusvalor se está generando en la misma venta de la fuerza de trabajo. Cuando el hombre está yendo a vender su fuerza de trabajo, está ya siendo transformada y reproducida a través de un trabajo anterior, ¿no? A través de yo mantenerme bien para ir a ofrecer mi trabajo y ir en condiciones óptimas. Hay un trabajo atrás que es justamente el que decía el feminismo de los setentas, que era hecho por una mujer, ¿no? Visionada a este papel de lo que debía ser una mujer por genética, biología y el papel, ¿no? Muchos de los discursos actuales es como, es que la mujer está diseñada para que el hombre la provea, ¿no? Y que fuera de esa esfera de la reproducción que sirve como vacas humanas, ¿no? O cuidadoras, o que son las mujeres por naturaleza mamás excelentes, muchas cuestiones de género que posiblemente, y más bien, vamos a hablar más adelante, determinan justamente el papel del capitalismo. Y en esta área de lo que tocabas como de esta cooptación de sueños, más bien yo también lo diría como si se secuestró ese sueño y se modificó por alguien más, ¿no? Justamente el neoliberalismo, esta parte productiva de acelerar la producción, generar ganancias, generar esta parte de separación y atomización del individuo, es decir, que cada quien ya se concibe como esta parte individual dependiente de sí misma, entra también la mujer, pero entra también algo que ha surgido en esta crítica actual, en el trabajo de la mujer, también la sumisión de la mujer por la mujer, ¿no? Hay una cita justamente que estaba leyendo aquí del prólogo de un libro que se llama, ay, olvidé el nombre ahorita completo, voy a buscar ahorita cómo se llama, pero que esta cita nos dice que justamente el libro se llama Marxismo y Feminismo, un diálogo imprescindible para la emancipación, que es de Marta Jiménez. Justamente lo que nos dice Marta Jiménez es que una parte del neoliberalismo, y hablando de estos derechos democráticos y que la democracia es la mejor forma de la participación de todos los ciudadanos y es donde va a fluir y elimina esta parte de las estructuras del capital, es que dice que se goza, las mujeres de clases medias y altas
se apoyan justamente la explotación asalariada de sus hermanas, ¿no? En donde estas hermanas que sustentan también esta reproducción de aspiracionismo, de otras cuestiones, pues involucra también el trabajo de la clase trabajadora, de la clase explotada, en donde esta forma de articular los discursos, pues justamente separa, aísla entre sectores a mujeres, hay entre ellas que dicen como, ah, sí, o sea, es que a mí me gusta eh, pues, quedarme en casa, ¿no? Dedicarme al hogar, y eso no está mal, sino al final también, pues muchos de esos casos se sirven en la explotación de otros trabajos, ¿no? Determinar que por género es esto, que por sexo está definido, pues va haciendo que esta lucha de clases se vaya segregando más, ¿no? Si de por sí la clase media es un mito que coopta la lucha de clases, pues sí hace que pensemos en que hay una conciencia de clase feminista, pero a partir de las lógicas del mercado, ¿no? A partir de lo que decía hace rato, como las metas y este secuestro de las aspiraciones de igualdad han sido cambiadas por un salario igual, ¿no? Pero el salario igual no significa que dejes de ser explotada, ¿no? O quita este doble rasero de estás dentro de la casa siendo explotada y dentro de la empresa, pero lo pone como una meta y suena mucho en estos discursos actuales de trabajos dignos, ¿no? A mí que yo soy super FIFAs y es un tema bastante que para mí no debería ser discutido, es por qué le pagan más a los hombres que a las mujeres en el fútbol. ¿No? Y muchos dicen, ay, es que los hombres pues venden más, ¿no? Pero sabiendo desde esos términos de economía, de cómo las ganancias y los gastos se reparten para poder hacer equitativos, porque el Starbucks de Tláhuac a lo mejor no va a vender igual que el Starbucks de Polanco, pero se mantienen las franquicias a través de esas transferencias, es igual de aplicable, ¿no? Entonces estamos hablando ahí como son mecanismos que encubren, pero que a la vez hace que la mujer cuando entra al trabajo laboral siga siendo trabajo explotado, sigue siendo, aparte de eso, con una brecha salarial de género, que es algo que se habla, y que bueno, pareciera que una vez, porque así lo dice un texto de Banco Interamericano del Desarrollo, una vez que las mujeres entraron al mercado de trabajo, se logró la emancipación de la mujer, ¿no? Cuando al contrario, como tú lo dices y creo que es punto clave, genera más dependencia de hombres y mujeres ya hacia la estructura productiva del capitalismo. ¿No? Ya papá y mamá, en este caso en esas familias tradicionales, necesitan trabajar, porque ya no es suficiente el salario. Ahora sí que, como decía un chiste anterior, ¿cómo la ves, no? O sea, ¿cómo ves esto? Sí, me parece así muy acertado lo que platicas. Creo que quien más ha estudiado estas transformaciones en términos del salario familiar ha sido precisamente Nancy Fraser, ¿no? Que apenas vino a la UNAM y fue una locura, entonces estuvo increíble ahí verla, pero justo ella habla como de estas modificaciones que ha habido en el salario masculino, ¿no? Pongámosle como salario fordista, ¿no? De esa época en específico en la cual nace el salario familiar y que justo con la entrada del neoliberalismo, con el desmantelamiento del Estado, la liberalización de los mercados, la privatización de las instituciones, pues justo eso golpeó directamente al salario familiar y como ella bien lo señala, se transformó en un salario de dos proveedores. Por un lado, los varones en el mercado de trabajo y por otro también las mujeres entrando al trabajo no remunerado. Que aquí es esta discusión, ¿no? Respecto a, bueno, sí, las mujeres ya estamos presentes, que creo que nunca dejamos de estar, ¿no? Pero digamos visiblemente más en el trabajo remunerado, pero bueno, ahí habría que ser muy minuciosos respecto a qué condiciones se insertaron las mujeres al mercado laboral, con qué salarios. Seguimos viendo una brecha impresionante en el salario masculino y femenino. Apenas estadísticas que lanzó el INEGI respecto a cuántas mujeres laboran en el mercado informal es impresionante, ¿no? Me acuerdo que justo el 9 de marzo, que como saben es el paro nacional de las mujeres, que ahí también hay toda una discusión respecto al 9M Nadie se mueve, porque bueno, finalmente no era una convocatoria que viniera de las mujeres, ¿no? Sino
generalmente desde las instituciones se garantizaba el permiso para poder parar y para poder faltar a los trabajos. Y venía de camino a la universidad y había muchas mujeres en los puestecitos, ya sea vendiendo algunas cositas. Entonces, uno, ¿quiénes pueden parar efectivamente ese día, no? Y dos, pues pensar en qué trabajos están incorporadas las mujeres y que muchas de las que, digamos, pudieron parar, pues seguían trabajando en los hogares porque quizás se ocupa ese día para hacer algunos pendientes por ahí. Entonces sí es, digamos, interesante y complejo ver cómo estas articulaciones se van transformando, se van dando, y a veces me hace pensar qué tanto hemos transformado al mundo, qué tanto hemos avanzado, y seguir pensando en estrategias efectivas, ¿no? Que nos permitan seguir resistiendo a estas ofensivas que cada vez son más peligrosas. Esto que tú mencionabas hace rato respecto a las mujeres y esta, esto que se nos ha metido mucho desde la lógica neoliberal del emprendedurismo y de las mujeres empoderadas, que tiene un discurso meramente en pro del mercado y neoliberal. Pues no estamos muy seguras de que el emprendedurismo sea como la vía de liberación de las mujeres, que es un discurso que ahora me parece bastante peligroso, ¿no? Ha sido, no sé si lo vamos a tocar más adelante o si ya vamos a entrar a esa discusión, pero que justo gran parte del sector de derecha ha recuperado como ciertos temas selectivos de la igualdad de género, se los ha apropiado y ha salido como en defensa, ¿no? Por ejemplo, el 8M estuvo marchando Xóchitl Gálvez y algunas compañeras de derecha. Entonces es una cuestión ahí que tenemos que seguir revisando y tenemos que seguir discutiendo, pero precisamente lo que quería como transmitir es que necesitamos primero recuperar como estas discusiones críticas, efectivas, respecto a lo que implica el trabajo de las mujeres en el capitalismo, su función, su papel dentro de la estructura capitalista, que nos permita plantear una estrategia ofensiva a estos discursos que vuelven a tomar sentido y que además se están siendo apropiados por ciertos sectores en particular, conservadores, ultraconservadores, de derecha, de extrema derecha, y que juegan en nuestra contra. La otra vez estaba leyendo un artículo sobre las esposas emprendedoras, como es estos discursos de las mujeres de alto valor y que son aquellas mujeres que se dedican al hogar, pero que también son emprendedoras, independientes, autónomas. Hasta hay una imbricación muy extraña de estas nociones entre igualdad de género y discursos conservadores que de verdad representan un peligro para el movimiento de mujeres y en particular para este sector que hemos intentado trabajar de desmintiendo o desmantelando como estos esencialismos que recaen en estos binarismos de género. Sí, el contexto está peligroso y da miedo. Da bastante miedo el solo hecho pensar de que los movimientos sociales pueden ser cooptados por el capital. En este sentido, meter la lógica de que el papel de la mujer emancipada se debe desarrollar bajo las lógicas de la producción, ¿no? De mercancías o la circulación de la mercancía dentro de la lógica del capital, del capitalismo, ¿no? Y que es justamente lo que hablábamos con Arturo en se da por hecho de que el mercado capitalista es la única vía y se toma como una acepción única, en donde o estás dentro o estás fuera de, en una lógica totalitaria, ¿no? Entonces, pensar estas cosas diferentes, que justamente creo que es un tema muy especial el que tenemos que hablar cuando hablamos de este auge de nuevas derechas y que tenemos que abordarlo con más tiempo, pero también este tema que me habías propuesto y spoilers es algo que vamos a hablar sobre la concepción del tradwife, engloban un marcaje bastante peligroso en el siglo XXI, porque es hacia dónde estamos yendo en esta tendencia. Lo importante, me parece bastante rescatable de lo que nos dices es
qué tan productivo o improductivo, pero cómo también ayuda el trabajo que una vez consideramos por naturaleza de la mujer en la reproducción del sistema capitalista. ¿No? Es una lógica bastante imperante en la que me atrevo a decir que hay noción de este tema gracias a profesoras y también con saludo especial gracias a mi mamá, porque ella fue la que me puso, no, no, date quieto, ¿no? O sea, como tienes que leer esto un poquito más y desarrollarlo, pero que la parte de mi mamá le costó mucho trabajo entender esto, ¿no? O sea, cuestionar el papel, cuestionar estas lógicas con las que muchos hemos venido creciendo en totalidad, nos hace hacer necesario hablar Marx de esto, ¿no? Como tú dices, está Xochitl Gálvez Xochitl Gálvez fue la candidata a la presidencia de México, que se colgó con la bandera del feminismo, de la equidad de género, y que al final de cuentas el partido al que representaba era la familia tradicional, del hombre, la mujer y los dos hijos, ¿no? De un partido católico en México. Entonces, vemos a Xochitl Gálvez hablando de esto, pero también vemos personas quejándose de no tiene sentido que marchen, ¿no? Y que lo que permea más dentro de los argumentos es como, esas no son formas, si quieren respeto para qué, porque ofenden, son mujeres que están mal de la cabecita, ¿no? Como esa parte de la histeria y de las enfermedades mentales que antes impermeaba mucho en los discursos machistas, como ser histérico era algo que solo era de las mujeres, ¿no? Por eso estaba se quitaba el útero y cosas así, estereografía, no me acuerdo cómo se llama ese procedimiento. Hablan mucho ahorita sobre también cómo, a pesar de tener 50 casi 50 años de estas nociones, parecen nuevas y aparecen nuevas para personas que tal vez no han tenido ese contacto con la teoría crítica. En especial a mí me resulta bastante enriquecedor hablar de estos temas porque estoy aprendiendo demasiado a partir de autores que estás mencionando. Ahorita estaba buscando también libros de ellos. Y justamente también para entrarle un poquito a este tema tuve que leer y ser consciente o sea, no todo lo que dice Marini, Hinkelarmer, Lenin, cosas así, pues hablan de este fenómeno que ha estado invisibilizado, ¿no? Y suena duro decir invisibilizado y no estoy a favor de ello, pero sí repercute mucho en la forma en la que nos reproducimos. Entonces, te quería hacer una pregunta sobre una conclusión tuya en este primer episodio de esta serie de tres que vamos a atender. ¿Cuál es el papel de la mujer en el capitalismo? ¿Cuál es la función para trasladarnos fuera del capitalismo? Porque queda claro que si no tiene perspectiva de género no puede ser una solución. ¿Y cómo podemos avanzar estos diálogos? Son preguntas súper complejas, pero creo que son necesarias. Totalmente. Cada pregunta implica aventarse una tesis. Creo que sí ha sido un esfuerzo muy enorme el de muchas mujeres reconociendo su lucha, no solamente por alzar su voz, sino por intentar dar explicación a algo que pareciera que ya la tienen, que es una explicación meramente biológica o destino biológico, ¿no? Me acuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de ir a una charla al Centro de Justicia de Tlalpan con mujeres que habían sufrido violencia, justo igual hablando sobre el tema de trabajo doméstico. Y recuerdo que para ellas era como muy revelador el hecho de decir que lo que se hacía en sus hogares era trabajo. Y esta idea que todas y todos generalmente solemos tener de que es algo dado, ¿no? Y que pareciera que así es porque por naturaleza así se ha planteado. Entonces creo que el esfuerzo del movimiento feminista en intentar develar el carácter fundamental que tienen las mujeres en la sociedad ha sido un esfuerzo que nos compromete todos los días, no es algo que se hace todos o debemos hacer todas y todos los días. Bueno, respecto a las preguntas, pues hay, digamos, debates sobre el papel de las mujeres en el capitalismo. Creo que de los más fuertes es respecto a
a su papel en la reproducción social, como diría Titi Bhattacharya. Si nos preguntamos cómo se reproducen socialmente las y los trabajadores, ahí está el esfuerzo de muchas mujeres que ayudan a que esto efectivamente suceda. No podríamos estar hoy conversando seguramente, o quienes nos escuchan no podrían estar escuchando si no hubiera una cantidad de trabajo ya resuelto para tener el espacio para poder hacer estas actividades, ¿no? Entonces, una de ellas, pues sí, efectivamente es la realización de este trabajo que, como tú decías, es fundamental y no se puede dejar de hacer, ¿no? Es necesario para la vida, para sostener la vida. Aquí el tema realmente nodal, no sé si sea como muy malo decir esto, ¿no? Pero creo que uno de los problemas fundamentales para hablar de este trabajo es cómo se realiza en cuatro paredes, de manera solitaria, atomizada. Ese es digamos, el verdadero problema. Si pensamos en utopías, a mí sí me gusta pensar en utopías, pensar en que este trabajo puede salir de ese espacio de cuatro paredes y ser una actividad que involucre realmente a todas y todos. Creo que la discusión sería totalmente distinta a la que tendríamos o estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra pregunta que ya no me acuerdo cuál es, si me la repites. Era sobre cómo imaginarnos ese papel fuera del capitalismo, esa transición, justamente visualizando estas problemáticas, o sea, cómo apropiarnos de la lucha de clases metiendo esta cuestión. Que no se quede en un Xochitl Gálvez me apoya o Alessandra del Rojo o Sandra Cuevas, sino una verdadera transformación. Pasar allá de, como tú lo decías, lo utópico. Híjole, esa sí es una pregunta muy difícil. Pero creo que uno de los primeros avances es el trabajo que hacemos día a día en las aulas. Esto respecto al papel transformador que tiene la educación. Creo que justo una de las grandes luchas que se libraron eh, en el 2020 fue el ascenso del movimiento de mujeres en la universidad, que justo abrió el paso a la discusión de estos temas. Entonces, seguir insistiendo como en esa visibilización. Y el segundo, que me parece muy importante, es cómo todo ese conocimiento que se genera en estos espacios, que creo que es de lo que más admiro de tu labor, es cómo este conocimiento se baja a las capas trabajadoras y podemos dialogar eh, con ellas y ellos. Que creo que eso me parece fundamental y debería de ser como el sentido que debe de tener la ciencia. No hacemos ciencia para discutir entre nosotros, nosotras, sino para poder resolver problemas muy particulares y uno de estos es la cuestión de las mujeres y me parece que eso sería como lo importante nuevamente como una forma de resistir a estas embatidas neoliberales y neoconservadoras, pero también creo que una de las cosas que a veces se deja de lado es el sentido de cómo hacemos comunidad. Pensando en estas utopías, o sea, imaginar una sociedad donde todas y todos nos involucremos en el cuidado de las y los demás, más allá de la esfera institucional y del mercado, es una labor que podemos hacer día a día, ¿no? Hacerlo, fortalecer los lazos de solidaridad que se han perdido a partir de estas embestidas neoliberales, individualistas. Creo que eso sería como lo fundamental o lo que necesitamos recuperar porque eh, no quiero sonar muy pesimista, pero el futuro de verdad es complicado. Hay situaciones que están pasando en el mundo muy complicadas y que si no nos ponemos precisamente a discutir y a partir de esa discusión generar estos lazos de comunidad, va a ser muy difícil que podamos salir o pensar de estas lógicas fuera de las que nos impone el capital. No, no puedo estar más de acuerdo contigo.
en hablar de comunidad. Definitivamente algo que he entendido dentro de las aulas, dentro de la misma parte organizativa, a veces cuando te toca que te exploten y hay malas condiciones de trabajo, siempre la organización tiene que ser en común, en una comuna, en una comunidad, en donde respaldes al que está al lado de ti y el que está al lado de ti te respalde. Y así es la lucha de clases. La lucha de clases es en comunidad, basándonos en lo que podemos aportar, en lo que podemos delegar en esa parte emancipadora de ver la realidad. Y es para mí muy esperanzador escuchar que se puede hacer comunidad, porque se piensa en la comunidad y la comunidad pues es el todo. Ya hasta se me van a salir lágrimas, pero finalmente o sea, creo que no hay mejor salida que ella. Y para generar comunidad se necesita hablar Marx. Necesitamos hablar Marx, necesitamos ser conscientes de todo lo que sucede en nuestra realidad. Y este tema me encantó la forma en la que se abordó. Para mí es un honor poder escucharte, escuchar este desarrollo conceptual, técnico, académico que hace un par de años se ha ido puliendo y trabajando con mucho machetazo. Y te quiero agradecer mucho en el sentido de gracias por enseñarme bastantes cosas hoy. Voy y espero que también la mayoría de nuestros camaradas se vayan con esta espinita y esta sensación de haber conocido más y de indagar más. Hay muchas autoras. Me voy a encargar de subir en nuestra biblioteca virtual algunos de los documentos y algunos de los libros para que nos acerquemos a ello. Pero sí, justamente, muchas gracias por esta conversación, esta charla, por este tiempo. Es muy enriquecedora y estoy anonadado de ello. O sea, estoy muy feliz por hablar de esto. No, pues muchas gracias a ti, al espacio, a quienes nos escuchan. Y antes de despedirme, es que quisiera justo cerrar con una cita que cuando la leí me pareció maravillosa, de un texto que se llama Feminismos y en el nodo de la ultraderecha, algo así, editado por Claxo. Y la cita dice, ha comenzado la resistencia feminista en todos los espacios y si hay quienes saben resistir son las mujeres, en especial en nuestra región y en particular las que integran los colectivos históricamente discriminados como los pueblos originarios. Y justo la resistencia no viene desde lo individual, sino se piensa desde lo colectivo. Entonces hay que seguir resistiendo. Hay que seguir resistiendo. No voy a agregar más palabras porque esa cita es genial. Sareni, muchas gracias por estar aquí. En verdad, pues todavía nos quedan otros episodios para que nos sigan escuchando. Los invitamos, son temas bastante importantes de los que igual voy a aprender bastante. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Me Muchas hizo muy gracias feliz. a ti, a mí también. Entonces, queridos camaradas, queridos colegas, para todo esto hay que seguir hablando Marx y pues nos vemos en otra de las futuras emisiones. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos. No olviden seguirnos, compartirnos y hacer que pues, de alguna u otra forma el algoritmo pues llegue a otros oídos para generar más conciencia de clase y pues soñar todavía más con la emancipación del trabajador y la trabajadora. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima edición. Adiós. Besos.